Él la vio fregando pisos. La ignoró como se ignora a una sombra. Pero cuando el negocio más importante de su vida estuvo a punto de derrumbarse, por culpa de un idioma que nadie en su imperio podía hablar, fue ella, la mujer invisible, la que abrió la boca. Y lo que salió de sus labios dejó a un imperio entero de rodillas. El Hotel Gran Emperatriz era el tipo de lugar donde los poderosos del mundo se sentían como en casa. Pisos de mármol que reflejaban los candelabros como espejos de agua. Salones con techos tan altos que las voces se perdían antes de llegar arriba. Pasillos que olían a flores frescas importadas cada mañana desde invernaderos que costaban más de lo que la mayoría de sus empleados ganaban en un año. Era el hotel más exclusivo de la región, el corazón del Grupo Emperatriz, una cadena que operaba en 11 países y que llevaba décadas siendo sinónimo de lujo, sofisticación y poder. Y esa semana, por primera vez en mucho tiempo, el hotel iba a recibir algo más grande que cualquier celebridad o magnate. La Cumbre Internacional de Comercio Estratégico. Delegaciones de 9 países habían confirmado su asistencia. Empresarios, diplomáticos, inversionistas, con el poder de mover mercados enteros con una sola firma. Y todos iban a reunirse bajo el techo del Gran Emperatriz para negociar acuerdos que valían miles de millones. El director de operaciones del hotel, Nicolas Ferrer, llevaba semanas preparando cada detalle con la obsesión de un hombre que sabe que su futuro depende de la perfección. Porque esa semana no solo llegarían los delegados internacionales, también llegaría alguien que no pisaba el hotel desde hacía años. Sebastián Montero, el CEO del Grupo Emperatriz, el dueño de todo. Y Nicolás sabía que cuando Sebastián aparecía en persona, era porque algo demasiado grande estaba en juego, algo que no podía salir mal. Pero entre los preparativos de último momento, las reuniones de coordinación y las llamadas frenéticas con proveedores de lujo, nadie notaba a la mujer que recorría los pasillos del hotel antes de que amaneciera. La que llegaba cuando las estrellas todavía brillaban y se iba cuando ya habían vuelto a salir. La que conocía cada rincón, cada grieta, cada mancha del Gran Emperatriz mejor que cualquier gerente o director. Amira Nazar. Amira llevaba tiempo trabajando en el departamento de limpieza del hotel. Su turno comenzaba en la madrugada y terminaba cuando los huéspedes más madrugadores bajaban a desayunar. Su trabajo era sencillo, que todo brillara sin que nadie supiera cómo, que los pisos parecieran espejos, que los cristales fueran invisibles de tan limpios, que las flores marchitas desaparecieran antes de que alguien las notara. Invisible. Así era Amira en el Gran Emperatriz, un fantasma con manos de trabajadora y corazón de guerrera. Cada centavo que ganaba iba directo a 2 cosas: la renta del pequeño departamento donde vivía con su abuela y las medicinas que cada semana costaban más. Doña Sara, su abuela, estaba enferma. Una enfermedad que le robaba fuerzas con la paciencia de un ladrón que sabe que tiene todo el tiempo del mundo. Pero doña Sara no era cualquier abuela. Antes de que la enfermedad la sentara en esa silla junto a la ventana, Sara Nazar había sido intérprete. No una intérprete cualquiera. Una mujer que hablaba 12 idiomas con la fluidez de quien respira. Había trabajado durante décadas para familias diplomáticas, traduciendo no solo palabras sino mundos enteros. Del árabe al francés, del mandarín al portugués, del alemán al hindi. Su mente era un puente entre culturas que la mayoría de las personas ni siquiera sabían que existían. Y fue doña Sara quien, noche tras noche, año tras año, le enseñó a Amira cada uno de esos idiomas. No con libros de texto ni con métodos académicos, sino con algo mucho más poderoso, con historias, con canciones de cuna en árabe que arrullaban mejor que cualquier melodía, con cuentos en francés que hacían que la pobreza de su departamento desapareciera por un rato, con refranes en mandarín que contenían más sabiduría que bibliotecas enteras. Los idiomas no se aprenden con la cabeza, Amira, le decía doña Sara. Se aprenden con el corazón, porque un idioma no son solo palabras. Es la forma en que un pueblo ama, llora, sueña y se despide. Para cuando Amira comenzó a trabajar en el Gran Emperatriz, hablaba 9 idiomas con una naturalidad que habría dejado en vergüenza a más de un profesor universitario. Pero nadie lo sabía, nadie le preguntó. Nadie le pregunta nada a la mujer que friega los pisos. Aquella mañana, sin embargo, algo era diferente.
Amira estaba limpiando los ventanales del salón principal cuando escuchó el revuelo. Puertas abriéndose y cerrándose, pasos apresurados. La voz de Nicolás Ferrer resonando por los pasillos con esa autoridad que usaba como un escudo contra cualquier cuestionamiento. «¡Quiero todo perfecto! Los arreglos florales del Salón Versalles están torcidos. Las carpetas de bienvenida tienen un error en la traducción al japonés. Y alguien me explica por qué el café de la sala ejecutiva huele a quemado». Amira siguió limpiando en silencio. Estaba acostumbrada al caos previo a los grandes eventos. Pero cuando Nicolás pasó junto a ella, algo cambió. Se detuvo. La miró. No con curiosidad ni con respeto, sino con ese gesto que Amira conocía demasiado bien. El de alguien que ve un mueble fuera de lugar. «Tú, ¿cómo te llamas?» «Amira, señor». «¿Hace cuánto trabajas aquí?» «Tiempo, señor». Nicolás la recorrió con la mirada de arriba abajo, como evaluando si valía la pena gastar más palabras en ella. «Cuando termines con los ventanales, necesito que limpies la suite presidencial. El señor Montero llega esta tarde. Todo tiene que estar impecable. Si encuentro una sola mancha, una sola arruga en las sábanas, un solo cabello en el lavabo, te despido. ¿Quedó claro?» «Quedó claro, señor». Nicolás se alejó sin esperar respuesta. Para él, Amira ya había dejado de existir. Pero Amira se quedó con algo que él dijo. Algo que le revolvió el estómago de una manera que no esperaba. «Las carpetas de bienvenida tienen un error en la traducción al japonés». Lo había escuchado claramente. Y lo que Nicolás no sabía, lo que nadie en ese hotel sabía, era que Amira podía leer japonés, y mandarín, y árabe, y alemán, francés, portugués, hindi, ruso e italiano. Pero no dijo nada, porque las mujeres como Amira habían aprendido que hablar sin que te lo pidieran era un lujo que no podían pagarse. Horas después, el hotel se transformó. Camionetas de lujo comenzaron a llegar una tras otra. Delegaciones enteras descendían con séquitos de asistentes, traductores, guardaespaldas. Banderas de 9 países fueron izadas en la entrada principal del Gran Emperatriz, ondeando como promesas de negocios que cambiarían economías. Amira observaba todo desde una esquina del lobby, mientras vaciaba un cesto de basura. Veía a los empresarios japoneses saludarse con reverencias precisas. Escuchaba a los delegados alemanes discutir cifras en voz baja. Notaba cómo los inversionistas árabes tomaban café mientras revisaban documentos con la seriedad de quien lee un tratado de paz. Y entendía cada palabra, cada frase, cada matiz que los traductores oficiales del hotel estaban pasando por alto. Porque los traductores oficiales eran buenos. Pero Amira sabía que bueno y perfecto estaban separados por un abismo que a veces costaba fortunas. A media tarde, un auto diferente se detuvo frente a la entrada principal. No era una camioneta de delegación ni una limusina de diplomático. Era un vehículo sobrio, sin ostentaciones, que contrastaba con el desfile de lujo que llevaba horas estacionándose. De él bajó Sebastián Montero. Amira lo vio desde el pasillo del segundo piso, donde estaba terminando de lustrar los barandales. Era un hombre que caminaba como si el suelo le debiera algo. Cada paso era una declaración de poder, cada gesto una orden silenciosa. Los empleados se enderezaban a su paso como soldados ante un general. Nicolás Ferrer lo recibió con una sonrisa tan amplia que parecía ensayada frente al espejo durante semanas. «Señor Montero, bienvenido. Todo está listo para la cumbre. Hemos preparado cada detalle según sus especificaciones». Sebastián no sonrió, no agradeció. Solo asintió con un gesto breve y caminó hacia los elevadores. Nicolás lo seguía medio paso atrás, hablando sin parar sobre logística, números de habitaciones, horarios de sesiones. Amira los observó desaparecer tras las puertas del elevador. Algo en el rostro de Sebastián Montero le llamó la atención. No era la frialdad, ni la autoridad, ni el poder evidente. Era algo más sutil, algo que reconocía porque lo veía cada mañana en el espejo. Cansancio. No el cansancio del cuerpo, sino el del alma, el de alguien que carga algo pesado desde hace demasiado tiempo. Pero Amira apartó ese pensamiento. No era asunto suyo. Ella tenía pisos que fregar y una abuela que alimentar. Esa noche, la primera cena oficial de la cumbre se celebró en el salón imperial del hotel. 120 personas sentadas en mesas redondas, con centros de flores que costaban más que el sueldo mensual de Amira. Vinos que se servían con reverencia religiosa.
Conversaciones en 9 idiomas que creaban una sinfonía de poder y ambición. Amira estaba en la cocina, ayudando a organizar los platos que iban y venían. No era su puesto habitual, pero habían necesitado manos extra, y a nadie le importó preguntar si a ella le parecía bien. Desde la puerta entreabierta de la cocina, podía escuchar fragmentos de conversaciones, y fue entonces cuando algo le heló la sangre. La delegación japonesa hablaba entre sí en voz baja. Amira entendía cada palabra. ¿Y lo que decían? No era lo que sus traductores estaban transmitiendo a Sebastián Montero. El jefe de la delegación japonesa estaba diciéndole a su equipo que las condiciones del acuerdo propuesto por el Grupo Emperatriz eran inaceptables, que los números estaban inflados, que iban a rechazar la oferta al día siguiente en la sesión formal, pero que esa noche mantendrían las apariencias para no ofender a los anfitriones. Mientras tanto, el traductor oficial del hotel le decía a Sebastián que los japoneses estaban muy entusiasmados con la propuesta y que todo iba por excelente camino. Amira apretó el trapo que tenía en las manos. La traducción no solo era incorrecta, era lo opuesto a la realidad. Sebastián Montero estaba a punto de entrar a la negociación más importante de su carrera, creyendo que tenía el acuerdo asegurado, cuando en realidad estaba caminando hacia un desastre. Su primer instinto fue quedarse callada. No era su problema, no era su negociación, no era su mundo. Pero entonces pensó en su abuela, en lo que doña Sara siempre le decía cuando la veía dudar. Los idiomas son puentes, Amira, y los puentes existen para cruzarlos. Si tienes la capacidad de evitar que alguien caiga al vacío y no lo haces, entonces de nada sirvió todo lo que aprendiste. Amira cerró los ojos. El corazón le latía con tanta fuerza que sentía que podía escucharse por encima del ruido de la cocina. ¿Qué iba a hacer? ¿Interrumpir una cena de millonarios para decirles que su traductora estaba equivocada? ¿Quién le iba a creer? ¿La mujer de la limpieza corrigiendo a profesionales certificados? La risa sería peor que el silencio. Pero el silencio tenía un precio. Y Amira sabía, con esa certeza que solo da haber crecido escuchando al mundo hablar en todos sus idiomas, que si no hacía algo esa noche, Sebastián Montero iba a perder mucho más que un negocio. Iba a perder la confianza de 9 delegaciones internacionales. Iba a perder el acuerdo que sostenía el futuro de su empresa. Iba a perder todo. Y nadie en ese salón lujoso, con sus vinos caros y sus flores importadas, iba a saber por qué. Amira abrió los ojos, soltó el trapo y caminó hacia la puerta de la cocina. Lo que pasó después cambiaría su vida para siempre. Pero eso todavía no lo sabía. Lo único que sabía era que una mujer invisible estaba a punto de abrir la boca, y que cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. Lo que Amira tampoco sabía era que Paloma Cruz, su compañera de trabajo, la estaba observando desde el otro lado de la cocina, y que Paloma acababa de ver algo en el rostro de Amira que nunca le había visto antes. Determinación, la misma determinación que años después el mundo entero conocería. Pero esa noche, en esa cocina, Amira era solo una mujer fregando pisos que sabía algo que nadie más sabía. Y el reloj de la verdad acababa de empezar a correr. Amira empujó la puerta de la cocina con la mano que todavía olía a desinfectante. El salón imperial se extendía ante ella como un universo al que no pertenecía. Candelabros que derramaban luz dorada sobre manteles impecables. El tintineo de copas de cristal chocando en brindis que sellaban promesas de millones. Risas educadas que sonaban como melodías ensayadas durante generaciones de privilegio. Y ella ahí, con su uniforme de trabajo, con las manos agrietadas de tanto limpiar, con el corazón golpeándole el pecho como si quisiera salirse y huir antes de que cometiera la locura más grande de su vida. Dio 3 pasos dentro del salón. Solo 3. Pero fueron suficientes para que Nicolás Ferrer la detectara como un radar detecta una amenaza. ¿Qué haces aquí? La voz de Nicolás fue un susurro venenoso, cortando la distancia entre ellos con zancadas rápidas. El personal de limpieza no entra al salón durante los eventos. Perdiste la cabeza. Señor Ferrer, necesito hablar con el señor Montero. Es urgente. Nicolás la miró como si le hubiera dicho que necesitaba hablar con la luna. ¿Tú? ¿Hablar con el CEO? Su risa fue breve y filosa. Regresa a la cocina ahora mismo antes de que te cause un problema que no puedas resolver. El traductor está cometiendo errores graves. La delegación japonesa no está conforme con el acuerdo. Están planeando rechazar la oferta mañana,
Pero el traductor le está diciendo al señor Montero lo contrario. Si nadie lo corrige esta noche, mañana va a ser demasiado tarde. El rostro de Nicolás pasó de la irritación a algo más peligroso. Sus ojos se estrecharon y dio un paso hacia Amira, acercándose lo suficiente para que solo ella pudiera escucharlo. Escúchame bien. No sé qué crees que escuchaste, ni qué crees que entiendes, pero tú eres personal de limpieza. No eres traductora, no eres asesora, no eres nadie en esta ecuación. Ahora mismo vas a darte la vuelta, vas a regresar a la cocina y vas a olvidar todo lo que crees haber oído. ¿Estamos claros? Pero señor, el acuerdo no es tu problema. Tu problema es que los baños del segundo piso estén relucientes para mañana a las 6 de la mañana. ¿Te quedó claro? ¿O necesitas que te lo explique de una forma que sí entiendas? Amira sintió las palabras como una bofetada. No era la primera vez que alguien la trataba así. No era la primera vez que su voz era aplastada antes de poder siquiera existir. Pero esta vez dolía diferente, porque esta vez sabía que tenía razón, y que estar en lo correcto no significaba nada cuando el mundo ya había decidido que eras insignificante. Se dio la vuelta. Caminó hacia la cocina. Cada paso era un bloque de cemento atado a sus pies. Paloma la esperaba detrás de la puerta, con los ojos abiertos de par en par. ¿Qué hiciste, Amira? Vi cómo Ferrer te habló. Estás temblando. Intenté decirle que el traductor está equivocado, que los japoneses van a rechazar todo mañana, pero no me escuchó. Nadie me escucha, Paloma. Nunca nadie me escucha. Paloma la tomó del brazo y la llevó a un rincón alejado del ruido de platos y sartenes. Amira, yo sé lo que eres capaz de hacer. Te he escuchado hablar con los huéspedes árabes cuando creen que nadie los entiende. Te he visto leer los periódicos en francés que dejan en las mesas del restaurante. Sé que entiendes cosas que la mitad de los empleados de este hotel con título universitario jamás podrían entender. ¿Y de qué sirve, Paloma? ¿De qué sirve entender 9 idiomas si el mundo decidió que solo sirvo para fregar pisos? Paloma la miró con una intensidad que Amira no esperaba. Sirve porque esa información puede salvar un negocio que vale una fortuna. Sirve porque si tú tienes razón y nadie hace nada, mañana van a haber un desastre. Y sirve porque tú mereces ser escuchada, aunque todo este hotel diga lo contrario. Ferrer me va a despedir si insisto. Ferrer no es el dueño del hotel. El dueño es Sebastián Montero. Y si hay alguien que debería escucharte, es él. ¿Y cómo llego a él? No puedo simplemente tocar la puerta de la suite presidencial y decirle que su traductor de confianza está arruinando su negocio. Paloma guardó silencio un momento. Luego sacó algo del bolsillo de su uniforme. Una tarjeta magnética. La suite presidencial necesita reposición de amenidades a las 10 de la noche. Es parte de mi ruta. Pero esta noche, tú vas a hacer esa reposición. Amira miró la tarjeta como si fuera una granada. Paloma, si me descubren, si no haces nada, te vas a descubrir tú misma algún día mirándote al espejo y preguntándote por qué nunca tuviste el valor de hablar cuando podías. Tu abuela no te enseñó 9 idiomas para que te quedaras callada, Amira. Te los enseñó para que los usaras. Esas palabras golpearon exactamente donde necesitaban golpear. Amira tomó la tarjeta. 2 horas después, cuando la cena había terminado y los delegados se habían retirado a sus habitaciones, Amira caminaba por el pasillo del último piso con un carrito de amenidades y el corazón en la garganta. Cada paso resonaba en la alfombra gruesa como un tambor que solo ella podía escuchar. Llegó a la puerta de la suite presidencial. Respiró. Pasó la tarjeta. La luz verde parpadeó. Empujó la puerta esperando encontrar la suite vacía o a Sebastián Montero durmiendo. Lo que encontró fue algo completamente diferente. Sebastián estaba sentado en el escritorio de la suite, rodeado de documentos, con el teléfono pegado al oído y la frustración tallada en cada línea de su rostro. Hablaba en inglés con alguien al otro lado de la línea, y su voz cargaba el peso de alguien que sabe que algo no cuadra, pero no puede identificar qué. Los números no coinciden con lo que me dijeron en la cena. Si los japoneses están tan entusiasmados como dice el informe de traducción, ¿por qué sus asistentes estaban revisando vuelos de regreso durante el postre? Algo no está bien. Lo siento en el estómago. Colgó y se quedó mirando los documentos con la expresión de un hombre peleando contra su propia intuición. Fue entonces cuando notó a Amira, de pie junto a la puerta, con el carrito de amenidades, inmóvil como una estatua. ¿Vienes a dejar las toallas?
Preguntó sin interés, volviendo la mirada a sus papeles. Señor Montero, los japoneses van a rechazar su oferta mañana. Sebastián levantó la cabeza lentamente. La miró como si le hubiera hablado en un idioma que no existía. ¿Perdón? Durante la cena, la delegación japonesa discutió entre ellos que las condiciones del acuerdo son inaceptables. Dijeron que los márgenes de inversión están inflados y que las cláusulas de exclusividad son demasiado agresivas. Planean rechazar formalmente mañana en la primera sesión, pero esta noche mantuvieron las apariencias por respeto a los anfitriones. El silencio que llenó la suite era tan denso que Amira podía escuchar el reloj de pared contando los segundos. Sebastián la miraba sin parpadear. Su expresión había pasado de la sorpresa a algo que Amira no supo identificar. No era burla, no era desprecio. Era la mirada de un hombre cuya intuición acababa de ser confirmada por la persona menos esperada del universo. ¿Hablas japonés? Sí, señor. ¿Cómo es posible que una empleada de limpieza de mi hotel hable japonés? También hablo árabe, mandarín, francés, alemán, portugués, hindi, ruso e italiano. 9 idiomas en total, señor. Sebastián se recostó en su silla. La estudió durante un largo momento, con esos ojos que habían evaluado miles de negocios, miles de personas, miles de mentiras a lo largo de su carrera. ¿Cuál es tu nombre? Amira Nassar. Amira, ¿sabes en qué posición me pone lo que me estás diciendo? Si tienes razón, estoy a punto de entrar a la reunión más importante del año completamente engañado por mi propio equipo de traducción. Y si estás mintiendo, estoy perdiendo mi tiempo con alguien que debería estar dejando toallas en el baño. No estoy mintiendo, señor. Y puedo probarlo. ¿Cómo? Amira caminó hacia el escritorio y señaló uno de los documentos que Sebastián tenía abiertos. Era el informe de traducción de la cena, preparado por el equipo oficial del hotel. ¿Me permite? Sebastián asintió, más por curiosidad que por confianza. Amira tomó el documento y lo leyó en silencio durante unos segundos. Luego levantó la mirada. Este informe dice que el señor Takahashi expresó gran entusiasmo por la propuesta de asociación. Lo que realmente dijo en japonés fue que la propuesta necesita ser reconsiderada en su totalidad porque no refleja las condiciones actuales del mercado asiático. La palabra que el traductor interpretó como entusiasmo en realidad significaba cautela o reserva en el contexto original japonés. Es un error que alguien con conocimiento básico de japonés de negocios no habría cometido. Sebastián se quedó inmóvil. Continúa. Más abajo, el informe dice que la delegación alemana apoyó la estructura financiera propuesta. Lo que el señor Bruckner dijo en alemán fue que la estructura financiera necesita ajustes significativos para ser viable en el marco regulatorio europeo. El traductor confundió la palabra alemana que significa ajustes necesarios con otra que significa aprobación total. Son conceptos completamente opuestos. El rostro de Sebastián se transformaba con cada corrección. El escepticismo inicial dio paso a algo más profundo. La comprensión de que estaba frente a alguien genuino, alguien que no tenía motivos para mentir, alguien cuyo conocimiento era tan evidente que negarlo sería como negar que el sol da luz. ¿Cuántos errores hay en este informe? Conté 14 errores significativos solo en las primeras 3 páginas. Algunos son malinterpretaciones culturales, otros son errores lingüísticos directos, pero el resultado es el mismo. Usted está tomando decisiones basándose en información que no refleja lo que realmente dijeron los delegados. Sebastián se puso de pie lentamente. Caminó hacia la ventana y miró la ciudad iluminada debajo del hotel. El silencio duró lo que pareció una eternidad. ¿Quién te enseñó todo esto? Mi abuela, señor. Se llama Zahra Nassar. Fue intérprete durante décadas. Trabajó para familias diplomáticas, para organizaciones internacionales, para personas que necesitaban que alguien tradujera no solo sus palabras, sino su alma. Ella me enseñó cada idioma que hablo. ¿Por qué no trabajas como traductora profesional? Porque no tengo títulos, señor. No tengo certificaciones. No tengo nada que el mundo considere válido para demostrar lo que sé. Solo tengo las palabras que mi abuela puso en mi boca y la verdad de lo que escuché esta noche. Sebastián se giró para mirarla. Y Amira vio algo cambiar en sus ojos. Algo que iba más allá de los negocios, más allá de las cifras, más allá del acuerdo que estaba en juego. Zahra Nassar, repitió el nombre lentamente,
como si lo estuviera saboreando. «¿Tu abuela se llama Sara Nazar?» «Sí, señor». Algo cruzó el rostro de Sebastián. Una sombra, un recuerdo, un destello de algo que parecía reconocimiento, como cuando encuentras una pieza de un rompecabezas que llevas años buscando. «¿Está ella? ¿Está bien?» La pregunta sorprendió a Amira. Era demasiado personal, demasiado específica. El tono no era el de un CEO interrogando a una empleada. Era el de alguien que conocía ese nombre, que lo había escuchado antes. «Está enferma, señor. Por eso trabajo aquí, para pagar sus medicinas». Sebastián cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, había tomado una decisión. «Amira, mañana a primera hora hay una sesión preparatoria antes de la reunión formal. Necesito que estés ahí, no como personal de limpieza, como mi traductora». «Señor, Nicolás Ferrer nunca lo permitiría. Intenté hablar con él esta noche y me amenazó con despedirme. Nicolás Ferrer trabaja para mí. No al revés. Mañana a las 7 de la mañana. Preséntate en el Salón Versalles. Y Amira...» «Sí, señor. No le digas a nadie sobre esta conversación. A nadie. Necesito entender primero qué está pasando con mis traducciones y por qué mi director de operaciones prefirió silenciarte antes que escucharte». Amira asintió. Tomó su carrito de amenidades y caminó hacia la puerta. Antes de salir, la voz de Sebastián la detuvo una última vez. «¿Tu abuela? ¿Ella trabajó alguna vez para el Grupo Emperatriz?» El corazón de Amira se detuvo. Era una pregunta que no esperaba. Una pregunta que abría una puerta hacia algo que su abuela nunca había querido hablar. «No lo sé, señor. Mi abuela no habla mucho de su pasado. Pregúntale. Pregúntale si alguna vez trabajó en este hotel». Amira salió de la suite con más preguntas que respuestas. El pasillo estaba vacío, silencioso, iluminado por esa luz tenue que los hoteles de lujo usan para que todo parezca un sueño. Pero lo que Amira sentía no era un sueño. Era vértigo. El vértigo de alguien cuya vida entera acaba de cambiar de dirección en una sola noche. Cuando llegó al vestidor de empleados, Paloma la estaba esperando. «¿Qué pasó? ¿Lo viste? ¿Te escuchó?» «Me escuchó, Paloma. Me escuchó. Quiere que mañana sea su traductora en la sesión preparatoria». Paloma se llevó las manos a la boca. «Y me preguntó algo que no puedo sacarme de la cabeza». «¿Qué cosa?» «Me preguntó si mi abuela alguna vez trabajó para el Grupo Emperatriz. Y cuando dije su nombre, su expresión cambió. Como si lo conociera. Como si significara algo para él». Paloma la miró con ojos que reflejaban la misma inquietud. «Amira, ¿qué sabes realmente sobre el pasado de tu abuela en este hotel?» «Nada. Cada vez que le pregunto sobre sus años como intérprete, cambia de tema. Se pone triste. A veces se le llenan los ojos de lágrimas y me dice que hay cosas que es mejor dejar donde están. Pues creo que esas cosas acaban de salir de donde estaban». Esa noche, Amira llegó a su departamento pasada la medianoche. Encontró a doña Zara despierta, como siempre, sentada junto a la ventana con una taza de té frío entre las manos y la mirada perdida en algún punto del cielo que solo ella podía ver. «Abuela, necesito preguntarte algo. Llegas tarde, mi niña. ¿Pasó algo en el trabajo?» «Abuela, ¿tú alguna vez trabajaste para el Grupo Emperatriz? ¿Para el Hotel Gran Emperatriz?» El silencio que siguió fue tan profundo que Amira podía escuchar el goteo del grifo de la cocina. La taza de té tembló en las manos de Sara. Sus ojos, que hacía un momento miraban al cielo con serenidad, se llenaron de algo que Amira solo había visto una vez, el día que su abuela le contó que estaba enferma. «¿Por qué me preguntas eso?» «Porque el dueño del hotel reconoció tu nombre, abuela. Y quiero saber por qué». Doña Zara dejó la taza sobre la mesa. Sus manos temblaban, pero no por la enfermedad. Temblaban por algo más antiguo, más profundo. «Siéntate, Amira. Hay algo que debí contarte hace mucho tiempo». Y lo que doña Zara estaba a punto de revelar no solo explicaría su conexión con el hotel, explicaría por qué Amira hablaba 9 idiomas, por qué Sebastián Montero conocía el nombre de su abuela, y por qué Nicolás Ferrer haría cualquier cosa para que esa verdad nunca saliera a la luz. Doña Zara no habló inmediatamente. Se quedó mirando sus propias manos durante un largo rato, como si en las líneas de sus palmas estuviera escrita la historia que había guardado bajo llave dentro de su pecho durante tanto tiempo. Amira esperó en silencio. Había aprendido de su abuela que las verdades importantes necesitan su propio tiempo para salir. No se las puede apurar.
igual que no se puede apurar a una flor para que abra sus pétalos. Yo no solo trabajé para el grupo Emperatriz, Amira. La voz de Zara sonó diferente, más grave, como si viniera de un lugar que llevaba décadas sin abrirse. Yo ayudé a construirlo. El aire del pequeño departamento se volvió denso. ¿Qué quieres decir con que ayudaste a construirlo? Zara se acomodó en su silla y cerró los ojos, dejando que los recuerdos la transportaran a otra época. Cuando yo era joven, mucho antes de que tú nacieras, un hombre llamado don Laureano Montero abrió un hotel pequeño en el centro de la ciudad. No era lujoso ni elegante. Era apenas un edificio de 3 pisos con habitaciones sencillas y un restaurante que servía café aguado. Pero don Laureano tenía una visión. Quería que su hotel fuera el punto de encuentro de personas de todo el mundo. Un lugar donde las culturas se cruzaran, donde los negocios internacionales encontraran un hogar. Laureano Montero, repitió Amira. ¿Familiar de Sebastián Montero? Su padre. Amira contuvo la respiración. El problema de don Laureano era que su sueño era más grande que sus capacidades. Él solo hablaba español, y un hotel internacional necesita comunicarse con el mundo. Necesita a alguien que pueda recibir a un empresario japonés, negociar con un inversor alemán, atender a una familia árabe y hacer que todos se sientan como en su propia casa. Necesitaba una intérprete. Me necesitaba a mí. Zara abrió los ojos, y en ellos brillaba un destello de orgullo que la enfermedad no había logrado apagar. Me contrató cuando el hotel apenas tenía empleados. Yo era su puente con el mundo. Traducía reuniones, negociaciones, contratos, recibía a los huéspedes internacionales y los hacía sentir bienvenidos en su propio idioma. Cada alianza comercial que don Laureano cerró en esos primeros años pasó por mi voz. Amira escuchaba con el corazón acelerado. Pero no solo traducía palabras, mi niña. Yo entendía las culturas. Sabía que a un empresario japonés no se le presiona directamente, que con un inversor árabe la confianza se construye compartiendo té antes de hablar de cifras, que los alemanes respetan la puntualidad más que las promesas. Ese conocimiento fue el que convirtió un hotelito de 3 pisos en lo que hoy es el Grupo Emperatriz. Abuela, eso es increíble. ¿Por qué nunca me lo contaste? Zara bajó la cabeza. Cuando la levantó, sus ojos estaban húmedos, porque la parte hermosa de la historia termina ahí. El reloj de la cocina marcaba los segundos como latidos de un corazón enfermo. Don Laureano y yo trabajamos juntos durante años. El hotel creció. Llegaron más huéspedes, más delegaciones, más negocios internacionales. Y un día, don Laureano decidió crear algo que ningún hotel en la región tenía. Un programa completo de atención multilingüe. Un sistema donde cada huésped internacional fuera atendido en su propio idioma desde el momento de la reservación hasta el día de su partida. Lo llamó el Programa Puentes. El Programa Puentes. Amira repitió, sintiendo que cada pieza de la historia caía en su lugar con un peso que la aplastaba. Ese programa fue idea mía, Amira. Cada protocolo, cada manual de atención cultural, cada guía de comunicación intercultural que don Laureano presentó al mundo como la innovación que transformó su hotel, salió de mi cabeza, de mis años de experiencia, de cada idioma que aprendí, de cada cultura que estudié, de cada puente que construí con mi propia voz. ¿Y don Laureano te dio crédito? El silencio de Zara fue la respuesta más dolorosa que Amira había escuchado en su vida. Al principio don Laureano era un hombre honesto. Me pagaba bien, me trataba con respeto. Me presentaba ante los socios como su mano derecha. Pero a medida que el hotel crecía y el dinero llegaba a raudales, las cosas cambiaron. Llegaron asesores, abogados, personas que le decían que una marca de lujo no podía tener como cara visible a una mujer inmigrante sin títulos universitarios, que necesitaba profesionalizar su imagen. No me digas que, un día, don Laureano me llamó a su oficina. Me dijo que el hotel iba a entrar a una nueva etapa, que habían contratado a un equipo de lingüistas certificados de universidades prestigiosas para dirigir el programa Puentes. Me ofreció una compensación y me pidió que firmara un documento donde cedía todos los derechos sobre los materiales que había creado. Dijo que era lo mejor para ambos. Las manos de Amira temblaban. ¿Firmaste? Tenía a tu madre en los brazos, Amira. Era una bebé que necesitaba leche, medicinas, un techo. Don Laureano sabía eso. Sabía que yo no tenía más opciones. Así que firmé. Firmé
porque la desesperación es un verdugo que te obliga a entregar lo que más amas para salvar lo que más necesitas. Una lágrima rodó por la mejilla arrugada de Sara y cayó sobre su regazo como una gota de lluvia sobre tierra seca. Me fui del hotel con una caja de cartón y un cheque que alcanzó para unos cuantos meses de renta, y don Laureano se quedó con mi programa, con mis protocolos, con mi trabajo de años. El programa Puente se convirtió en la marca registrada del Grupo Emperatriz, lo que hizo famoso al hotel en el mundo entero, lo que atrajo a delegaciones internacionales de todos los continentes. Todo eso nació de la mente de una mujer a la que despidieron porque no tenía el título correcto en la pared. Amira se arrodilló frente a su abuela y tomó sus manos con una delicadeza que contrastaba con la tormenta que rugía dentro de su pecho. Abuela, ¿Sebastián Montero sabe todo esto? Sebastián era un niño cuando yo trabajaba en el hotel, pero era un niño curioso, observador. A veces se sentaba en una esquina del lobby y me escuchaba hablar con los huéspedes en diferentes idiomas. Se quedaba fascinado. Un día me preguntó si podía enseñarle a decir buenas noches en árabe. La voz de Sara se suavizó con el recuerdo. Le enseñé. Y al día siguiente volvió pidiendo más. Quería aprender a saludar en todos los idiomas que yo hablaba. Era un niño hambriento de mundo, Amira. Igual que tú cuando eras pequeña. Por eso reconoció tu nombre. Quizás. O quizás porque lo que le quitaron a su padre le quitó algo también a él. Aunque no lo sepa. ¿Qué quieres decir? Sara apretó las manos de su nieta. Hay algo más que necesitas saber. Algo que descubrí semanas antes de irme del hotel. En los archivos de la oficina de don Laureano, encontré documentos que mostraban que yo no fui la única a quien despojaron de su trabajo. Había otras personas, empleados que habían contribuido ideas, sistemas, innovaciones al hotel y que fueron silenciados de la misma manera. Sus nombres borrados, sus aportes atribuidos a la marca. Y quien se encargaba de gestionar esos acuerdos de confidencialidad era un joven asistente que acababa de ser contratado. ¿Quién? Un muchacho ambicioso que entendió rápidamente que en ese hotel la lealtad al poder valía más que la lealtad a la verdad. Un muchacho que hoy es el director de operaciones del Hotel Gran Emperatriz. Amira sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Nicolás Ferrer. Nicolás conoce cada secreto enterrado en los cimientos de ese hotel, sabe exactamente quiénes fueron despojados y cómo, y ha dedicado su carrera entera a asegurarse de que esos secretos permanezcan sepultados. Porque si salen a la luz, no solo cae el mito del Grupo Emperatriz, cae él. Amira se sentó en el suelo, incapaz de sostenerse. Todo encajaba. La hostilidad de Nicolás no era simple arrogancia de un jefe contra una empleada. Era miedo. El miedo de un hombre que ve acercarse la verdad que ha pasado su vida entera intentando esconder. Abuela, ¿guardaste alguna prueba de todo esto? Sara señaló con la mirada hacia el viejo armario del pasillo. Ese armario que Amira limpiaba cada semana, pero cuyo último cajón siempre estaba cerrado con llave. Siempre. La llave está en mi costurero. En el fondo, debajo de los hilos. Amira fue al costurero con manos que apenas respondían. Encontró la pequeña llave de bronce entre carretes de hilo de colores. Caminó hacia el armario. Abrió el último cajón. Dentro había una carpeta gruesa, protegida por una bolsa de plástico sellada. Y encima de la carpeta, una fotografía enmarcada. En la fotografía aparecía una mujer joven, radiante, parada en el lobby de un hotel. Detrás de ella, un letrero que decía Hotel Emperatriz, sin la palabra Gran, que vendría después. La mujer sostenía un cuaderno contra el pecho y sonreía con esa sonrisa de quien sabe que está haciendo algo extraordinario. Era doña Sara, décadas atrás, en el hotel que ella había ayudado a convertir en un imperio. Y a su lado, un niño de mirada curiosa le sostenía la mano. Amira reconoció esos ojos. Eran los mismos que la habían mirado desde el escritorio de la suite presidencial hacía apenas unas horas. Abuela, el niño en la foto es Sebastián. Me pidió que lo dejara estar en la foto porque decía que cuando fuera grande, él iba a hablar tantos idiomas como yo. Le dije que seguro lo haría. Al día siguiente, su padre me despidió. El dolor en la voz de Sara era tan puro, tan antiguo, tan profundo, que Amira tuvo que morderse el labio para no derrumbarse. Mañana temprano tengo que estar en el Salón Versalles. Sebastián me pidió que sea su traductora en la sesión preparatoria. Lo sé.
Zara la miró con esos ojos que todavía podían ver más allá de lo visible. Lo supe desde el momento en que empezaste a trabajar ahí. Sabía que tarde o temprano el hotel te devolvería a mí algo de lo que me quitó. ¿Por qué me dejaste trabajar ahí sabiendo todo esto? Porque necesitabas el empleo, mi niña. Y porque los lugares donde nos hieren a veces se convierten en los lugares donde sanamos. Pero nunca imaginé que todo ocurriría así. Que tú serías el puente que yo no pude terminar de construir. Amira guardó la carpeta en su bolso. Abrazó a su abuela con la fuerza de quien abraza todo lo sagrado que tiene en el mundo. Voy a arreglar esto, abuela. Te lo prometo. No busques venganza, Amira. Busca justicia. La venganza te convierte en lo que ellos son. La justicia te convierte en lo que ellos nunca podrán ser. Amira no durmió. Pasó las horas restantes revisando cada documento de la carpeta. Contratos originales del programa Puentes con la letra manuscrita de su abuela. Memorándums internos donde don Laureano reconocía en privado que el programa era creación de Zara. Recibos de pago que demostraban las cantidades irrisorias que le habían dado a cambio de todo su trabajo intelectual. Y al fondo de la carpeta, algo que no esperaba, una lista de nombres. Otros empleados que habían sufrido lo mismo. Diseñadores, cocineros, jardineros, todos con la misma historia. Talento explotado, crédito robado, silencio comprado. Al amanecer, Amira salió de su departamento con la carpeta oculta en su bolso y el corazón latiendo al ritmo de alguien que camina hacia lo desconocido. Cuando llegó al hotel, la entrada de empleados estaba inusualmente vigilada. 2 guardias de seguridad que no había visto antes revisaban las identificaciones con una minuciosidad que no era normal. Adentro, en el pasillo de servicio, se topó con un rostro que conocía de vista, pero con quien nunca había cruzado más que un saludo breve. Adrián Soto, el joven recepcionista del turno de la mañana. Adrián la detuvo con un gesto discreto. Amira, cuidado. Ferrer estuvo aquí desde las 5 de la mañana. Reunió al equipo de seguridad y les dio instrucciones específicas. Ningún empleado de limpieza puede acceder a los salones de la cumbre bajo ninguna circunstancia. Mencionó tu nombre. Les dijo que si te veían cerca del Salón Versalles, te sacaran del edificio inmediatamente. Amira sintió el frío recorriéndole la columna. ¿Cómo sabes esto? Porque yo estaba en recepción cuando dio las instrucciones. Y porque llevo tiempo observando cómo Ferrer maneja este hotel, Amira. Cómo trata a las personas que no tienen poder. Cómo se lleva el mérito del trabajo de otros. Cómo silencia a quien le estorba. ¿Por qué me estás diciendo esto? Adrián la miró con una seriedad que no correspondía con su juventud. Porque mi madre trabajó en este hotel durante años. Era camarera. Tuvo una idea para mejorar el sistema de reservaciones que le habría ahorrado millones al hotel. Se la presentó a Ferrer confiando en que la apoyaría. Ferrer tomó la idea. La presentó como propia ante los directivos, y cuando mi madre protestó, la despidieron por bajo rendimiento. Nunca recuperó ese empleo, pero Ferrer recibió un ascenso. Otra historia. Otro nombre borrado. Otro talento robado. Adrián, necesito llegar al Salón Versalles antes de las 7. Sebastián Montero me espera como su traductora. La sorpresa cruzó el rostro de Adrián como un relámpago. ¿Montero te pidió que fuera su traductora? Anoche le demostré que el equipo de traducción estaba cometiendo errores graves. Me dio una oportunidad. Adrián procesó la información en segundos. Luego asintió con la determinación de alguien que ha esperado mucho tiempo para hacer lo correcto. Hay un pasillo de servicio que conecta la lavandería con el ala este del salón de conferencias. Los guardias no lo vigilan porque técnicamente no lleva a ningún salón principal, pero hay una puerta lateral que se usa para el servicio de café durante las sesiones. Te puedo llevar hasta ahí. ¿No te meterás en problemas? Algunos problemas valen la pena, respondió Adrián con media sonrisa. Además, le debo una a Ferrer, y las deudas del honor se pagan con la verdad. 5 minutos después, Amira caminaba por el pasillo que Adrián le había indicado. Sus pasos eran silenciosos, pero su respiración era un huracán contenido. En su bolso, los documentos de su abuela pesaban como si fueran de plomo. En su cabeza, las palabras de Zara resonaban con cada latido. Busca justicia. La justicia te convierte en lo que ellos nunca podrán ser. La puerta lateral del Salón Versalles estaba entreabierta. Desde adentro llegaba el murmullo de voces en varios idiomas, el sonido de sillas acomodándose, la tensión eléctrica de una sala donde se iban a tomar decisiones que moverían fortunas.
Amira empujó la puerta, y lo primero que vio fue a Sebastián Montero, de pie frente a la mesa de conferencias, mirando directamente hacia ella. Lo segundo que vio fue a Nicolás Ferrer, sentado a la derecha de Sebastián, cuyo rostro al verla entrar se transformó en una máscara de furia apenas controlada. Y lo tercero que vio fueron las banderas de 9 países desplegadas sobre la mesa. 9 delegaciones, 9 idiomas, 9 puentes que su abuela le había enseñado a cruzar. Sebastián habló primero. Señores, les presento a Amira Nazar. A partir de este momento, ella será mi traductora personal durante las sesiones restantes de esta cumbre. El silencio que cayó sobre el salón fue tan denso que Amira podía escuchar el zumbido de las luces. Y la mirada de Nicolás Ferrer, clavada en ella desde el otro lado de la mesa, le dijo exactamente lo que ya sabía. La guerra acababa de comenzar. Las 9 delegaciones miraron a Amira como si un mueble del salón hubiera cobrado vida y empezado a hablar. La presentación de Sebastián había sido breve, sin explicaciones elaboradas, sin justificaciones, solo su nombre y su nuevo rol. Pero eso fue suficiente para que el Salón Versalles se llenara de un silencio incómodo, que Amira podía sentir presionando contra su piel como agua helada. Nicolás Ferrer fue el primero en romperlo. Señor Montero, con todo respeto, esta mujer es personal de limpieza. No tiene ninguna certificación que la acredite como intérprete profesional. Presentarla ante delegaciones internacionales de este nivel es un riesgo inaceptable para la imagen del Grupo Emperatriz. Su voz era calmada, razonable, con ese tono que las personas manipuladoras usan cuando quieren parecer la voz de la sensatez, mientras clavan un puñal por la espalda. Sebastián ni siquiera lo miró. El riesgo inaceptable, Nicolás, fue que anoche recibí un informe de traducción con 14 errores graves que casi me llevan a entrar a esta sesión completamente engañado sobre la posición real de nuestros socios. Amira fue quien los detectó, así que por el momento confío más en la mujer que friega los pisos que en el equipo que tú supervisas. El golpe aterrizó exactamente donde debía. Nicolás apretó la mandíbula, pero no respondió. Sabía que contradecir al CEO frente a las delegaciones sería un error que no podía permitirse. No todavía. Sebastián se dirigió a la sala. Señores, les pido disculpas por los inconvenientes de comunicación que pudieron haberse presentado durante la cena de anoche. A partir de esta sesión, la señorita Nazar me asistirá personalmente en todas las comunicaciones multilingües. Comencemos. Lo que ocurrió durante las siguientes 3 horas fue algo que ninguna persona en ese salón olvidaría jamás. El jefe de la delegación japonesa, el señor Takahashi, abrió la sesión exponiendo las reservas de su equipo sobre los términos del acuerdo. Habló en japonés formal de negocios, con esa estructura indirecta y cargada de matices que vuelve loco a cualquier traductor promedio. Amira tradujo cada palabra con una precisión que hizo que Takahashi levantara las cejas. Pero no fue solo la precisión lo que lo impresionó. Fue que Amira capturó los matices culturales, las implicaciones no dichas, el respeto jerárquico codificado en cada frase. Tradujo no solo lo que dijo, sino lo que quiso decir. Y eso es algo que ningún certificado universitario enseña. Takahashi la miró directamente y le habló en japonés. ¿Dónde aprendió usted a hablar así? No habla como los traductores que hemos conocido. Habla como alguien que entiende nuestra forma de pensar. Amira respondió en japonés perfecto. Mi abuela me enseñó que traducir no es cambiar palabras de un idioma a otro. Es llevar el alma de una cultura al corazón de otra. Takahashi guardó silencio un momento. Luego, por primera vez en toda la cumbre, sonrió. Se giró hacia Sebastián y habló en un japonés que Amira tradujo al instante. Señor Montero, en toda mi carrera nunca había sido comprendido así por un intérprete. Si esta mujer representa el nivel de excelencia de su empresa, quizás debamos reconsiderar los términos de nuestra conversación. Sebastián miró a Amira con una expresión que ella no supo descifrar. No era gratitud. Era algo más profundo, como el reconocimiento de algo que llevaba toda la vida buscando sin saberlo. La sesión continuó, delegación por delegación, idioma por idioma. Amira demostró lo que era. Con los alemanes fue técnica y estructurada, respetando su necesidad de datos concretos. Con los árabes fue cálida y ceremonial, incorporando fórmulas de cortesía que abrieron puertas que el equipo anterior ni siquiera sabía que existían. Con los franceses fue elegante y precisa. Con los rusos fue directa sin perder la diplomacia.
Con los representantes de Brasil, India, Italia y China, adaptó no solo el idioma sino el ritmo, el tono, la temperatura emocional de cada intervención. 9 idiomas, 9 mundos, un solo puente, y ese puente tenía nombre: Amir Nasar. Cuando la sesión terminó, algo sin precedentes ocurrió. Los delegados no se levantaron para salir como hacían normalmente. Uno a uno, se acercaron a Amira. Takahashi le hizo una reverencia profunda. Bruckner le estrechó la mano con firmeza. El delegado árabe, el señor Al-Rashid, le dijo en árabe que era la primera vez en años que se sentía verdaderamente escuchado en una cumbre internacional. Amira recibió cada gesto con una serenidad que ocultaba el terremoto que sacudía todo dentro de ella. Porque mientras el mundo la aplaudía, su mente no dejaba de pensar en su abuela, en Zahra, sentada en aquel departamento pequeño, con la enfermedad comiéndole el cuerpo pero no la memoria. Cada idioma que Amira había usado esa mañana era un eco de la voz de su abuela. Cada puente que había construido en ese salón era una extensión de los puentes que Sara nunca pudo terminar. Y eso, más que cualquier aplauso, era lo que le llenaba los ojos de lágrimas que se negaba a derramar. Mientras los delegados abandonaban el salón, Sebastián le pidió a Amira que se quedara. Nicolás intentó quedarse también, pero Sebastián lo detuvo con una sola frase. «Nicolás, necesito hablar con Amira a solas. Espera afuera». La expresión de Nicolás fue la de un hombre que siente el piso agrietándose bajo sus pies. Salió sin decir palabra, pero la forma en que cerró la puerta dijo todo lo que su boca no se atrevió. Solos en el Salón Versalles, con las banderas de 9 países como testigos silenciosos, Sebastián caminó hacia una de las ventanas y habló sin mirarla. «Anoche, después de que te fuiste de mi suite, no pude dormir. El nombre de tu abuela no dejaba de darme vueltas en la cabeza. Sara Nasar. Lo recordaba, pero no sabía de dónde. Era como tener una palabra en la punta de la lengua que se niega a salir». Se giró hacia Amira. «Entonces llamé a mi madre. Ella vive en el extranjero desde que mi padre murió. Le pregunté si recordaba a alguien llamada Sara que hubiera trabajado en el hotel cuando yo era niño». El corazón de Amira se detuvo. «¿Qué le dijo?» Se quedó en silencio durante 1 minuto entero. Luego empezó a llorar. Y me contó algo que cambió todo lo que creía saber sobre mi padre y sobre esta empresa. Sebastián sacó su teléfono y mostró a Amira una fotografía que su madre le había enviado durante la madrugada. Era la misma fotografía que Amira había encontrado en el armario de su abuela. La misma mujer joven en el lobby. El mismo niño sosteniéndole la mano. Solo que esta copia tenía algo escrito en el reverso con la letra de Don Laureano Montero. Amira la tomó con manos que apenas respondían. Le dio la vuelta. La dedicatoria decía: «Sara, sin tu voz, este hotel sería solo paredes. Perdóname por lo que estoy a punto de hacer. No tengo el valor de decírtelo a la cara. LM». La tinta estaba corrida en algunas partes, como si alguien hubiera llorado sobre las palabras antes de que se secaran. Mi padre sabía exactamente lo que hacía cuando la despidió. La voz de Sebastián cargaba un peso que Amira no le había escuchado antes. No fue ignorancia. No fue un malentendido corporativo. Fue una decisión deliberada de un hombre que eligió su ambición por encima de su decencia. Amira sentía que las paredes del salón se cerraban sobre ella. ¿Su madre sabía todo esto? Sabía partes. Sabía que mi padre se arrepintió hasta el último día de su vida. Me dijo que antes de morir, mi padre dejó instrucciones específicas en un documento sellado, guardado en la caja de seguridad principal del hotel. Instrucciones que, según mi madre, nadie ha abierto jamás. ¿Qué tipo de instrucciones? Eso es exactamente lo que necesito averiguar. Porque cuando le pregunté a Nicolás Ferrer si sabía algo sobre una caja de seguridad con documentos de mi padre, ¿sabes qué me respondió? ¿Qué? Que no existía ninguna caja de seguridad. El silencio que siguió fue tan pesado que Amira podía sentirlo sobre los hombros. Pero mi madre me envió una foto de la llave. Sebastián sacó algo del bolsillo de su saco y lo puso sobre la mesa. Y me dijo exactamente dónde está esa caja. En el sótano del hotel, detrás de una pared falsa en lo que hoy es el almacén de suministros. Amira miró la llave, pequeña, antigua, con un grabado que parecía el logo original del hotel antes de que se convirtiera en el Grupo Emperatriz. Nicolás me mintió, continuó Sebastián. Y un hombre que miente sobre algo así no lo hace por accidente. Lo hace porque sabe lo que hay adentro y no quiere que nadie más lo vea.
Amira tomó aire. Sabía que lo que iba a decir a continuación cambiaría todo irremediablemente. Pero las palabras de su abuela resonaban en su pecho como un tambor que no podía ser silenciado. Señor Montero, hay algo más que necesita saber. Anoche, los errores de traducción que encontré en el informe de la cena, no creo que fueran errores. Sebastián la miró con ojos que se afilaron como cuchillos. ¿Qué quieres decir? Un traductor profesional puede cometer un error. Puede confundir un matiz, malinterpretar un contexto cultural. Pero 14 errores en un solo informe, todos en la misma dirección, todos pintando un panorama falsamente positivo para que usted entrara confiado a una negociación que en realidad estaba perdida. Eso no es incompetencia, es intención. ¿Estás diciendo que alguien manipuló deliberadamente las traducciones para sabotear mi negociación? Estoy diciendo que alguien quería que este acuerdo fracasara, y que usted creyera que el fracaso fue culpa de las delegaciones y no del hotel. Si los japoneses rechazaban su oferta mañana, usted habría culpado al mercado, a la coyuntura, a la mala suerte. Nunca habría sospechado que alguien dentro de su propia empresa le tendió una trampa. Sebastián se quedó inmóvil. Su respiración se volvió lenta, controlada, como la de alguien que está conteniendo una explosión. ¿Quién controla al equipo de traducción del hotel? Nicolás Ferrer. El nombre cayó sobre el salón como una piedra en un lago quieto. Las ondas se expandieron en todas direcciones, tocando cada rincón, cada verdad oculta, cada mentira sostenida durante demasiado tiempo. Sebastián caminó hacia la puerta del salón. Antes de abrirla se detuvo. Amira, quiero que esta noche me acompañes al sótano del hotel. Vamos a abrir esa caja de seguridad, y vamos a descubrir qué es lo que Nicolás Ferrer lleva años tratando de esconder. Señor Montero, si Nicolás descubre lo que estamos haciendo, Nicolás Ferrer trabaja en mi hotel, respira en mi hotel, existe profesionalmente porque yo lo permito. Si resulta que ha estado traicionando a esta empresa y mintiendo sobre el legado de mi padre, no va a ser Amira Nassar quien deba preocuparse por las consecuencias. Abrió la puerta y salió con pasos que resonaban como sentencias. Amira se quedó sola en el Salón Versalles. Las banderas de 9 países la rodeaban en silencio. Cada una representaba un idioma que su abuela le había regalado. Cada una era un puente que Sara había construido con su voz y que el mundo había intentado derribar. Pero los puentes de Sara estaban hechos de algo más fuerte que el cemento o el acero. Estaban hechos de amor, de sacrificio, de cada noche que pasó enseñándole a su nieta a pronunciar el mundo en todos sus idiomas. Y esa noche, cuando Amira bajara al sótano del hotel donde su abuela había trabajado, donde su abuela había creado, donde su abuela había sido traicionada, iba a descubrir que los secretos enterrados durante décadas tienen una forma particular de salir a la luz. No salen suavemente, no salen en silencio, salen como terremotos. Y lo que esperaba dentro de esa caja de seguridad iba a sacudir los cimientos del Grupo Emperatriz hasta sus raíces. El sótano del Hotel Gran Emperatriz era un lugar que la mayoría de los empleados evitaba. No por peligro ni por prohibición, sino por esa sensación que tienen los espacios olvidados, la de ser testigos mudos de cosas que nadie quiere recordar. Amira caminaba detrás de Sebastián por un pasillo estrecho, que descendía desde la zona de servicio hasta las entrañas del edificio. El aire cambiaba con cada escalón. Arriba olía a flores importadas y perfumes de lujo. Abajo olía a concreto húmedo y tiempo acumulado. Mi madre me dijo que la caja está detrás del segundo estante del almacén de suministros. Sebastián hablaba en voz baja, como si las paredes tuvieran oídos. Hay una pared falsa que mi padre mandó construir cuando remodelaron el sótano. ¿Por qué su padre escondería algo en lugar de simplemente guardarlo en una bóveda de banco? Porque lo que hay adentro no era solo un documento legal. Era algo que mi padre no quería que nadie encontrara hasta que llegara el momento correcto. Eso fue lo que mi madre me dijo, que mi padre le repitió muchas veces antes de morir. Cuando llegue la persona indicada, ella sabrá dónde buscar. Amira sintió un escalofrío. ¿La persona indicada? ¿Se refería a ella? ¿O era solo una coincidencia que su camino la hubiera llevado exactamente hasta este punto? Llegaron al almacén de suministros. Cajas apiladas, productos de limpieza, uniformes viejos doblados en estantes metálicos. Sebastián caminó hacia el fondo, contó los estantes y se detuvo frente al segundo. «Ayúdame a moverlo».
Entre los dos desplazaron el estante lo suficiente para revelar lo que había detrás. La pared parecía idéntica al resto, pero cuando Sebastián pasó los dedos por la superficie, encontró una línea apenas perceptible, un rectángulo, una puerta disimulada con una cerradura tan pequeña que podía confundirse con un tornillo. Sebastián insertó la llave. Giró. El sonido del mecanismo abriéndose resonó en el sótano como el suspiro de alguien que llevaba décadas conteniendo el aliento. Detrás de la pared falsa había un espacio diminuto, y dentro de ese espacio, una caja metálica cubierta de polvo. No era grande ni lujosa, era del tipo de caja que una persona usa cuando quiere proteger algo que vale más que el dinero. Sebastián la sacó con cuidado y la colocó sobre una mesa de trabajo cercana. La abrió. Lo primero que encontraron fue un sobre grueso, sellado con cera, con el nombre Sebastián, escrito a mano en la parte frontal. La letra era temblorosa, como si la persona que escribió hubiera estado luchando contra sus propias emociones al hacerlo. «Es la letra de mi padre». Sebastián tocó el sobre sin abrirlo todavía, como si necesitara prepararse para lo que contenía. Debajo del sobre había una carpeta con documentos legales, y debajo de la carpeta, algo que hizo que Amira dejara de respirar. Un cuaderno, viejo, gastado, con tapas que alguna vez fueron de un color vivo pero que los años habían convertido en un tono opaco. En la primera página, con una caligrafía que Amira habría reconocido en cualquier lugar del mundo, decía: Programa de Atención Multilingüe Internacional, creado y desarrollado por Sara Nassar, propiedad intelectual original. Era el cuaderno de su abuela, el original, el que contenía cada protocolo, cada guía, cada sistema que Sara había creado desde cero y que don Laureano le había arrebatado. Y don Laureano lo había guardado ahí. No lo destruyó, no lo tiró. Lo escondió en una caja fuerte secreta, como si no pudiera vivir con la evidencia de su traición, pero tampoco pudiera deshacerse de ella. «Ábrelo», le dijo Amira a Sebastián, señalando el sobre. Sebastián rompió el sello de cera con dedos que no estaban del todo firmes. Sacó una carta escrita a mano, varias páginas. Comenzó a leer en silencio, pero a medida que avanzaba, su rostro iba transformándose. La frialdad profesional que lo había definido durante toda su carrera se desmoronaba línea tras línea, como una pared de hielo bajo el sol. Cuando terminó, se dejó caer en una silla. Tenía los ojos vidriosos. «Lee», le entregó la carta a Amira. Amira tomó las páginas. Lo que leyó le arrancó el alma. «Sebastián, hijo mío, si estás leyendo esto, significa que alguien tuvo el valor que yo nunca tuve. Alguien encontró este lugar, abrió esta caja, y ahora sostiene entre sus manos la verdad que escondí durante la mayor parte de mi vida. El grupo Emperatriz no existe gracias a mí. Existe gracias a una mujer llamada Sahra Nassar. Ella fue el alma de este hotel cuando yo solo era un hombre con un sueño demasiado grande para mis capacidades. Su talento, su inteligencia, su capacidad de conectar culturas fue lo que transformó un edificio vacío en un imperio. Y yo la traicioné. No tengo excusas. Tuve asesores que me aconsejaron mal, sí. Tuve miedos que me empujaron a tomar decisiones cobardes, sí. Pero al final, la mano que firmó su despido fue la mía. La voz que le pidió que entregara su trabajo fue la mía. La cobardía fue mía. Lo que encontrarás en esta caja es todo lo que necesitas para corregir lo que yo destruí. El cuaderno original de Sara con la propiedad intelectual del programa que hizo grande a esta empresa. Los documentos legales que demuestran que ella es la verdadera creadora. Y mi confesión firmada ante notario, reconociendo que todo el crédito que recibí le pertenece a ella. No te pido que me perdones. Te pido que hagas lo que yo no hice, lo correcto. También necesitas saber algo sobre Nicolás Ferrer. Lo contraté cuando era joven porque era eficiente y leal, pero con los años descubrí que su lealtad no era hacia mí ni hacia la empresa, era hacia su propia ambición. Nicolás sabe todo lo que hice. Tiene copias de documentos que usó durante años para asegurar su posición. Cada vez que intenté hacer cambios en la empresa, él me recordaba sutilmente lo que sabía. No me amenazaba directamente. Era más inteligente que eso. Simplemente me hacía entender que si él caía, yo caía con él. No pude liberarme de esa cadena en vida. Pero tú puedes romperla. Busca a Zara. Si todavía vive, devuélvele lo que le quité. Y si ya partió, busca a su familia, porque las deudas de honor no mueren con las personas.
Se heredan. Y esta deuda, hijo, es lo único que realmente te dejo como herencia, con el arrepentimiento que debí haber tenido cuando aún podía cambiar las cosas. Tu padre, Laureano Montero. Amira terminó de leer y se dio cuenta de que estaba llorando. Las lágrimas caían sobre el papel, difuminando ligeramente las palabras de un hombre que pasó su vida entera cargando con la culpa de lo que le hizo a una tejedora de idiomas que solo quería alimentar a su hija. Mi padre era un cobarde. La voz de Sebastián salió ronca, quebrada. Tenía la verdad en sus manos y la escondió en un sótano. Su padre era un hombre que se equivocó. Amira se limpió las lágrimas. Pero al menos tuvo la honestidad de dejarlo documentado. Lo que hizo no tiene perdón. Pero lo que dejó en esta caja es una oportunidad de reparar. ¿Tu abuela sabe que esta carta existe? No. Mi abuela cree que todas las pruebas de su trabajo desaparecieron el día que la despidieron. Sebastián se puso de pie. Algo había cambiado en él. No era el CEO frío que había llegado al hotel buscando cerrar un negocio millonario. Era un hombre que acababa de descubrir que el imperio que heredó estaba construido sobre una deuda impagable. Nicolás supo de esta caja todo el tiempo, dijo con una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito. Mintió cuando le pregunté, lo que significa que lleva años protegiendo este secreto. Y si saboteó las traducciones de la cumbre, fue porque necesita que yo fracase, porque un CEO exitoso hace preguntas, investiga, controla, pero un CEO en crisis solo quiere apagar incendios. Y mientras yo apago incendios, Nicolás sigue siendo intocable. ¿Qué va a hacer? Primero, voy a asegurar estos documentos en un lugar al que Nicolás no pueda acceder. Segundo, voy a cerrar el acuerdo de la cumbre usando tu talento, porque esas delegaciones merecen una negociación honesta. Y tercero, se detuvo. Miró a Amira con una intensidad que la atravesó. Tercero, necesito que lleves a tu abuela al hotel. ¿Qué? Necesito que Sara Nassar pise este lugar una vez más. Necesito que vea con sus propios ojos lo que mi padre dejó para ella. Y necesito que el mundo sepa quién construyó realmente los puentes que sostienen este imperio. Señor Montero, mi abuela está muy enferma. Apenas puede levantarse de su silla. Entonces iré yo a verla. Sebastián recogió el cuaderno de Sara y lo sostuvo contra su pecho, igual que el niño de la fotografía sostenía la mano de la mujer que le enseñó a decir buenas noches en árabe. Pero antes necesito enfrentar a Nicolás, y necesito que tú estés presente cuando lo haga. Amira asintió, pero algo en su estómago le decía que Nicolás Ferrer no era el tipo de hombre que se dejaría acorralar sin pelear. Y tenía razón, porque mientras ellos estaban en el sótano descubriendo verdades enterradas, Nicolás Ferrer estaba en su oficina haciendo 3 llamadas. La primera fue al jefe de seguridad del hotel. La segunda fue al departamento legal del Grupo Emperatriz. Y la tercera fue a un número que no estaba registrado en ninguna agenda oficial. Un número que respondió con una voz que Amira habría reconocido si la hubiera escuchado. Porque era la voz del hombre que, décadas atrás, había redactado el contrato que despojó a Sara Nassar de todo lo que le pertenecía. El abogado que don Laureano mencionaba en su carta como uno de sus asesores. El mismo hombre que ahora trabajaba en la sombra para asegurarse de que la verdad que acababan de desenterrar volviera a ser sepultada, para siempre. La mañana siguiente, amaneció con un cielo que parecía contenerse, como si hasta las nubes supieran que algo estaba a punto de romperse. Amira llegó al hotel antes de que comenzara su turno, pero no entró por la puerta de servicio como cada día. Esta vez caminó hacia la entrada principal con la carpeta de documentos de su abuela en el bolso y la carta de don Laureano guardada en un sobre que Sebastián le había confiado la noche anterior. Lo que la esperaba en el vestíbulo fue un golpe que no vio venir. 2 guardias de seguridad le bloquearon el paso. Señorita Nassar, tiene prohibida la entrada al hotel. Orden del director de operaciones. Eso es un error. El señor Montero me pidió personalmente que... Nuestras instrucciones son claras. No puede ingresar. Si insiste, llamaremos a las autoridades. Amira sintió el frío del rechazo recorriéndole el cuerpo. Nicolás se había adelantado. Mientras ella y Sebastián descubrían verdades en el sótano, él había tejido su red de protección con la eficiencia de quien lleva toda la vida cubriendo mentiras. Pero Nicolás no contaba con algo. ¡Amira! La voz vino desde el mostrador de recepción.
Adrián Soto caminó hacia ella con pasos rápidos, sosteniendo un teléfono en la mano. Ferrer dio la orden hace una hora. También revocó tu credencial de empleada. Pero escucha, Sebastián Montero no está en el hotel. Salió temprano y nadie sabe a dónde fue. Ferrer aprovechó su ausencia para tomar el control. ¿Cómo que nadie sabe dónde está? Su chofer dijo que pidió una dirección residencial en las afueras de la ciudad. El corazón de Amira se detuvo. Las afueras de la ciudad, donde estaba su departamento, donde estaba su abuela. Sebastián había ido a buscar a Zara. Amira dio media vuelta y corrió. No hacia el hotel, hacia su casa. Mientras tanto, en el pequeño departamento que olía a té de menta y a telas viejas, doña Zara estaba sentada junto a la ventana como cada mañana. La enfermedad le había robado la fuerza de sus piernas, pero no la lucidez de su mente ni la dignidad de su postura. Miraba la calle con esa paciencia infinita de las personas que aprendieron a esperar sin saber exactamente qué esperan. Cuando escuchó que tocaban la puerta, pensó que era la vecina que a veces le traía pan dulce por las mañanas. Abrió con esfuerzo, y se encontró con un hombre que la miraba con ojos que ella conocía, no porque los hubiera visto recientemente, sino porque los había visto nacer. Los mismos ojos curiosos que décadas atrás la seguían por el vestíbulo de un hotel pequeño, pidiendo que le enseñara a decir buenas noches en árabe. ¿Sebastián? La voz de Sara fue apenas un hilo. Sebastián Montero estaba de pie en el pasillo de un edificio modesto, con el cuaderno original de Sara entre las manos y la carta de su padre en el bolsillo interior de su abrigo. Pero nada de eso importaba en ese momento. Lo único que importaba era la mujer frente a él. Doña Sara. Su voz se quebró antes de terminar el nombre. Ha pasado mucho tiempo. Sara se aferró al marco de la puerta. Sus piernas temblaban, pero no por la enfermedad. Temblaban porque el pasado acababa de presentarse en su puerta con el rostro de un niño que había crecido para convertirse en el dueño del imperio que ella ayudó a construir. Pase. Fue todo lo que pudo decir. Sebastián entró al departamento y lo recorrió con la mirada. Pequeño, limpio, humilde. Las paredes tenían marcas de humedad que alguien había intentado disimular con pintura económica. La cocina era diminuta. Los muebles eran viejos, pero cuidados con esa dedicación que solo tienen las personas que valoran lo poco que poseen. Y en una esquina, junto a la ventana, una silla con un cojín gastado donde claramente Sara pasaba la mayor parte de sus días. A su lado, una mesita con medicinas, un vaso de agua y una fotografía enmarcada de una mujer joven sosteniendo a una bebé. «Mi hija», dijo Zahra al notar que Sebastián miraba la foto. «La madre de Amira. Partió cuando Amira era apenas una niña. Lo siento mucho. La vida quita y la vida da, señor Montero. Me quitó a mi hija, pero me dio a mi nieta. Y mi nieta es lo más extraordinario que existe en este mundo». Sebastián se sentó frente a ella. No en el sillón más cómodo de la sala, sino en una silla de madera que crujió bajo su peso. Se sentó a la misma altura que Sara, sin jerarquías, sin distancias. «Doña Sara, vengo a hacer algo que mi padre no tuvo el valor de hacer en vida». Colocó el cuaderno sobre la mesa. Sara lo reconoció al instante. Sus manos volaron hacia él como si fueran atraídas por un imán que había estado llamándolas durante décadas. Tocó las tapas con dedos que temblaban de emoción, no de enfermedad. «¿Dónde encontró esto?» Su voz era un susurro roto. «En una caja de seguridad que mi padre escondió en el sótano del hotel. La guardó ahí junto con una carta dirigida a mí. Una carta donde confiesa todo. Todo lo que le hizo a usted. Todo lo que le robó. Todo lo que nunca tuvo el coraje de corregir». Sebastián sacó la carta y la extendió sobre la mesa, junto al cuaderno. Sara la leyó lentamente. Cada palabra de don Laureano era una piedra cayendo en un pozo que llevaba décadas vacío, llenándolo no de agua, sino de una verdad que dolía tanto como sanaba. Cuando llegó a la parte donde Laureano escribía, «El grupo Emperatriz no existe gracias a mí. Existe gracias a una mujer llamada Sara Nazar». La anciana cerró los ojos, y las lágrimas corrieron por sus mejillas como ríos que finalmente encontraban su cauce después de una sequía eterna. No eran lágrimas de rencor, no eran lágrimas de amargura. Eran lágrimas de alguien que por fin escucha las palabras que necesitaba escuchar desde hacía una vida entera. Alguien reconocía su verdad.
Su padre no era un mal hombre. Sara habló con una serenidad que sorprendió a Sebastián. Era un hombre débil en un momento donde necesitaba ser fuerte. La diferencia entre la maldad y la cobardía es que la cobardía al menos tiene la decencia de sentir vergüenza. Eso no justifica lo que hizo. No, no lo justifica. Pero usted no es su padre, Sebastián. Usted está aquí. Él nunca vino. Sebastián bajó la cabeza. Y en ese momento, el CEO del grupo Emperatriz, el hombre que controlaba una cadena hotelera en 11 países, el hombre cuya firma movía millones, se derrumbó como un niño que acaba de descubrir que su héroe tenía pies de barro. Lo siento, fue todo lo que pudo decir. 2 palabras que cargaban el peso de décadas de injusticia. Lo siento mucho, doña Zara. Zara extendió su mano y la posó sobre la cabeza de Sebastián. El mismo gesto que hacía décadas atrás, cuando un niño curioso se sentaba a su lado en el vestíbulo y le pedía que le enseñara palabras en idiomas que no conocía. El perdón, mi niño, no es un regalo para quien lo recibe, es una liberación para quien lo da. Y yo necesito ser libre, así que lo perdono, a usted y a su padre. Los perdono porque cargar con ese peso ya no me corresponde. Sebastián levantó la cabeza. Tenía los ojos enrojecidos y la mandíbula apretada de quien lucha contra emociones que nunca se permitió sentir. Voy a corregir esto, doña Zara. Voy a devolver su nombre al lugar donde siempre debió estar. El programa Puentes va a llevar su crédito. El mundo va a saber quién construyó los cimientos de mi empresa. Y voy a asegurarme de que usted y su nieta reciban cada centavo que les fue negado. El dinero no me importa, Sebastián. Nunca me importó. Entonces, ¿qué le importa? Sara miró hacia la fotografía de su hija. Que mi nieta sepa que su abuela no fue una mujer que se dejó vencer. Que sepa que lo que le enseñé tenía valor. Que el mundo le diga que las manos que le dieron idiomas también le dieron raíces. Eso es lo que me importa. La puerta del departamento se abrió en ese momento. Amira entró sin aliento, con el corazón desbocado y el miedo pintado en la cara, pero lo que encontró la detuvo en seco. Su abuela y Sebastián Montero sentados uno frente al otro, el cuaderno entre ellos, la carta abierta sobre la mesa, y algo en el aire que Amira reconoció porque lo había sentido pocas veces en la vida. Paz. Esa paz que llega cuando una herida que llevaba décadas sangrando por fin comienza a cerrarse. Abuela, ¿estás bien? Estoy mejor de lo que he estado en mucho tiempo, mi niña. Sebastián se puso de pie y miró a Amira con una determinación que ella no le había visto antes. No era la determinación del CEO. Era la de un hombre que había encontrado un propósito más grande que cualquier negocio. Amira, Nicolás tomó el control del hotel en mi ausencia. Revocó tu acceso y está intentando blindarse legalmente. Pero cometió un error. ¿Qué error? Llamó a un abogado llamado Osvaldo Paredes. Es el mismo abogado que redactó el contrato original que despojó a tu abuela de sus derechos. Mi madre me confirmó su nombre esta mañana. Paredes lleva décadas cobrándole al grupo Emperatriz como asesor externo, pero resulta que su contrato de servicio fue autorizado por Nicolás, no por la junta directiva. Lo que significa que Nicolás ha estado usando fondos de mi empresa para pagar al hombre que guarda los secretos que lo protegen. Malversación, dijo Amira. Exacto. Y eso es algo que ni el mejor abogado del mundo puede esconder cuando las pruebas están sobre la mesa. El teléfono de Sebastián sonó. Era Adrián Soto. Señor Montero, Ferrer acaba de convocar una reunión de emergencia con los jefes de departamento. Les está diciendo que usted fue relevado temporalmente del mando por decisión de la junta directiva mientras se investigan irregularidades administrativas. Está usando la ausencia de usted para dar un golpe interno. ¿La junta autorizó eso? No, señor. Llamé a la oficina central, y nadie sabe nada de esa supuesta decisión. Ferrer está mintiendo. Sebastián colgó. En su rostro no había furia. Había algo más peligroso. Claridad absoluta. Amira, necesito que hagas algo por mí. Necesito que llames a cada delegación de la cumbre y les informes, en su idioma, que la sesión plenaria de esta tarde se mantiene, que yo personalmente presidiré la mesa, y que habrá un anuncio especial que ninguno querrá perderse. ¿Un anuncio especial? Hoy el mundo va a conocer a Sara Nassar, y va a conocerla en el lugar donde ella merece ser reconocida, el hotel que ayudó a construir. Amira miró a su abuela. Sara la miraba con esos ojos que todavía podían ver más allá de lo visible. Abuela, ¿puedes hacerlo? ¿Puedes volver a ese hotel?
Sara se agarró de los brazos de su silla, y con un esfuerzo que parecía concentrar toda la fuerza que le quedaba en el cuerpo, se puso de pie. Mi niña, llevo décadas esperando que alguien me invite a volver. Amira contuvo las lágrimas y sacó su teléfono. Comenzó a hacer llamadas. En japonés, en alemán, en árabe, en francés, en mandarín, en portugués, en hindi, en ruso, en italiano. 9 llamadas, 9 idiomas, 9 puentes activándose al mismo tiempo, y cada delegación respondió lo mismo. Estarían ahí. Mientras tanto, Paloma Cruz estaba viviendo su propia batalla dentro del hotel. Cuando se enteró de que Nicolás había revocado el acceso de Amira y estaba difundiendo mentiras sobre Sebastián, hizo algo que nadie esperaba de ella. Caminó hasta el centro del vestíbulo principal, donde un grupo de empleados de limpieza, cocina, mantenimiento y lavandería escuchaban confundidos las instrucciones contradictorias de los supervisores, y habló con una voz que nunca le habían escuchado. Escúchenme todos. Lo que Ferrer les está diciendo es mentira. El señor Montero no fue relevado. Ferrer está tratando de protegerse porque saben lo que hizo. Lo que le hizo a Amira, a su abuela, y a muchas personas que trabajaron en este hotel y fueron silenciadas. Yo lo vi amenazar a Amira. Lo vi intentar callarla cuando ella quiso decir la verdad. Y si ustedes se quedan callados ahora, van a ser cómplices de lo mismo que lleva pasando aquí durante años. El silencio que siguió fue eléctrico. Docenas de empleados mirándose entre sí, midiendo el riesgo, calculando el precio de hablar contra el precio de callar. Fue entonces cuando una mujer del equipo de cocina dio un paso al frente. Ferrer también me robó una propuesta que presenté hace años para el menú internacional. La presentó como suya y recibió un bono por ello. Otro empleado levantó la mano. A mí me obligó a firmar un acuerdo de confidencialidad cuando descubrí irregularidades en los contratos de proveedores. Y otro. Uno a uno, como fichas de dominó que llevaban años esperando que alguien empujara la primera, los empleados del Gran Emperatriz comenzaron a hablar. Historias de ideas robadas, de méritos atribuidos a otros, de amenazas veladas, de silencios comprados con miedo. Paloma los escuchaba con lágrimas en los ojos y fuego en el pecho. Cada testimonio era una grieta más en el muro que Nicolás Ferrer había construido durante toda su carrera. Adrián, desde la recepción, grababa todo con su teléfono. No por venganza, por justicia, porque las voces que llevan años silenciadas merecen ser documentadas para que nadie pueda volver a negar que existieron. A las afueras de la ciudad, en el departamento de Amira, Sebastián ayudaba a Sara a llegar al auto que los esperaba en la calle. La anciana caminaba con dificultad, pero con una dignidad que convertía cada paso en una declaración. Antes de subir al vehículo, Sara se detuvo y miró hacia arriba. El cielo se había despejado. El sol caía sobre su rostro con esa calidez que solo tiene la luz que llega después de una tormenta larga. «¿Doña Sara? ¿Está bien?», preguntó Sebastián. «Estoy recordando la última vez que salí de ese hotel. Fue por la puerta de atrás, con una caja de cartón, sin que nadie me despidiera. Hoy voy a entrar por la puerta principal, y esta vez van a saber mi nombre». Sebastián la ayudó a subir al auto. Amira se sentó junto a su abuela, sosteniendo su mano con una firmeza que decía más que cualquier palabra en cualquier idioma. El auto arrancó rumbo al Hotel Gran Emperatriz, y dentro del hotel, Nicolás Ferrer miraba por la ventana de su oficina con el teléfono en la mano y la certeza helada de que todo lo que había construido con mentiras estaba a punto de desmoronarse. Pero todavía tenía una carta bajo la manga. Una que ni Sebastián, ni Amira, ni nadie esperaba. Y estaba a punto de jugarla. El auto se detuvo frente a la entrada principal del Hotel Gran Emperatriz. Amira bajó primero y extendió la mano hacia su abuela. Sara la tomó con dedos firmes y salió del vehículo con la lentitud de un cuerpo cansado pero la determinación de un espíritu que se negaba a doblarse. Sebastián caminó delante de ellas hacia las puertas de cristal. Los 2 guardias que horas antes habían bloqueado a Amira lo vieron acercarse y se cuadraron por instinto. «Señor Montero, el señor Ferrer dio instrucciones de que...». Las instrucciones del señor Ferrer quedaron sin efecto en el momento en que decidió usurpar una autoridad que no le pertenece. «Abran las puertas. Ahora». Los guardias se miraron entre sí. Luego abrieron. Sara cruzó el umbral del Hotel Gran Emperatriz por primera vez en décadas. Sus pasos eran lentos,
pero cada uno resonaba en el mármol del vestíbulo como una declaración de existencia. Como si el edificio mismo la reconociera y le dijera, «Bienvenida a casa». La anciana se detuvo en medio del vestíbulo y miró a su alrededor. Todo había cambiado. Los candelabros eran más grandes, los techos más altos, los acabados más lujosos, pero las paredes eran las mismas paredes que la vieron traducir su primer contrato internacional, las mismas que escucharon su voz convertir un hotelito de 3 pisos en un puente entre mundos. «Creciste», susurró Sara, como si le hablara al edificio. «Pero yo te recuerdo cuando eras pequeño». Amira apretó la mano de su abuela para que no viera las lágrimas que luchaban por salir. Sebastián los guió directamente al salón imperial. Cuando las puertas se abrieron, lo que encontraron adentro superó cualquier expectativa. Las 9 delegaciones estaban presentes. Cada representante en su lugar, con sus equipos, sus banderas, sus documentos. Pero también estaban los empleados del hotel. Decenas de ellos, convocados por Paloma, ocupaban los espacios laterales del salón. Cocineros, camareras, personal de mantenimiento, jardineros, recepcionistas, personas que normalmente eran invisibles en ese tipo de eventos, ahora de pie, presentes, visibles. Adrián estaba junto a la puerta con su teléfono listo para documentar todo. Y al fondo del salón, de pie junto a la mesa principal con los brazos cruzados y la mandíbula tensa, estaba Nicolás Ferrer. A su lado, un hombre canoso con traje oscuro y maletín de cuero, Osvaldo Paredes. Nicolás habló primero. «Sebastián, antes de que hagas algo de lo que puedas arrepentirte, quiero que sepas que el licenciado Paredes tiene en su poder documentos que demuestran que todos los acuerdos firmados con los antiguos colaboradores del hotel, incluida la señora Nassar, fueron legales y vinculantes. No hay caso aquí, no hay deuda, no hay nada que corregir». Su voz era firme, ensayada, la de un hombre que había preparado su defensa durante horas. Osvaldo Paredes abrió su maletín y colocó una carpeta sobre la mesa con la teatralidad de quien cree que un papel puede detener la verdad. Sebastián no miró la carpeta. Miró a Nicolás directamente. «¿Terminaste? Te estoy protegiendo, Sebastián. Estoy protegiendo a esta empresa de una decisión emocional que podría costarnos todo. No, Nicolás, te estás protegiendo a ti mismo, como has hecho durante toda tu carrera». Sebastián caminó hacia la mesa principal y colocó 3 cosas sobre ella. El cuaderno original de Sara, la carta de su padre, y una carpeta que Amira no había visto antes. «Señores delegados, les pido unos minutos de su tiempo. Lo que voy a revelar tiene que ver directamente con la credibilidad de esta empresa y con la honestidad de las negociaciones que estamos llevando a cabo». Sebastián habló durante 15 minutos, sin notas, sin guión preparado, sin ayuda de ningún tipo. Contó la historia de Sara, de cómo una mujer brillante creó el sistema que hizo famoso al Grupo Emperatriz, de cómo su padre la traicionó, de cómo Nicolás Ferrer mantuvo ese secreto durante años, usando la información como escudo para su propia posición, mientras pagaba con fondos de la empresa al abogado que había redactado los contratos fraudulentos. La carpeta que Amira no conocía contenía los registros financieros que el Departamento de Contabilidad había preparado durante la madrugada por orden directa de Sebastián. Cada pago irregular autorizado por Nicolás hacia Osvaldo Paredes durante años. Cada factura sin justificación. Cada transferencia que la junta directiva nunca aprobó. Malversación documentada. Irrefutable. Cuando Sebastián terminó, el silencio en el salón era tan profundo que podía escucharse la respiración de cada persona presente. Nicolás miraba los documentos financieros, con el rostro de un hombre que ve derrumbarse el edificio que construyó con mentiras. Osvaldo Paredes ya estaba guardando sus papeles en el maletín, con la urgencia cobarde de quien sabe que el barco se hunde y busca el bote salvavidas más cercano. «Nicolás», Sebastián habló con una calma que cortaba más que cualquier grito. «Quedas relevado de tu cargo de manera inmediata. El departamento legal de la empresa iniciará las acciones correspondientes, y tú, licenciado Paredes, puede esperarlas también». Nicolás abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Por primera vez en su carrera, el hombre que había silenciado a tantas personas se quedó completamente mudo. Se levantó de su silla y caminó hacia la puerta. Al pasar junto a Sara, la anciana lo miró con esos ojos que habían visto el mundo en 12 idiomas.
No había odio en su mirada. No había rencor. Solo la serenidad aplastante de una mujer que sabe que la verdad siempre termina encontrando su camino. Nicolás bajó la mirada y salió del salón sin decir una sola palabra. Osvaldo Paredes lo siguió como una sombra que huye de la luz. Cuando la puerta se cerró, Sebastián se giró hacia las delegaciones. «Señores, ahora quiero presentarles a la persona que realmente merece estar en esta mesa». Le ofreció la mano a Sara. Amira ayudó a su abuela a levantarse y juntas caminaron hacia la mesa principal. Los delegados observaban en silencio, pero algo había cambiado en sus rostros. Ya no era la seriedad diplomática de siempre. Era algo más humano, más real. Sebastián habló mirando a Sara. Doña Sara Nazar creó el programa Puentes. Cada protocolo de atención multilingüe que hizo famoso a este hotel nació de su mente y de su corazón. Durante décadas, su nombre fue borrado de los registros y su contribución fue robada. Hoy, frente a las delegaciones de 9 países, quiero hacer lo que mi padre no tuvo el valor de hacer. Se giró hacia la sala. A partir de este momento, el programa Puentes será oficialmente renombrado como Programa Sara Nazar. Su nombre aparecerá en cada hotel de la cadena, en cada manual de servicio, en cada capacitación que se realice bajo este sistema. El Grupo Emperatriz reconoce públicamente que su fundación fue posible gracias al talento de esta mujer. Y se establecerá un fondo de compensación para doña Sara y para cada empleado que fue despojado de su trabajo intelectual, bajo las prácticas que hoy dejamos atrás. El señor Takahashi fue el primero en ponerse de pie. Se acercó a Sara, se inclinó en una reverencia profunda y le habló en japonés. Amira tradujo en voz alta para toda la sala. Dice: «Señora Nazar, en mi cultura el respeto a los maestros es sagrado. Usted es una maestra, y su legado es un honor para todos los que hoy estamos aquí». El señor Bruckner se levantó después y le habló en alemán. Dice: «Lo que usted construyó no fue solo un programa, fue una filosofía de entendimiento entre culturas. Alemania la reconoce». Uno a uno, los 9 delegados se pusieron de pie. Cada uno le habló a Zahra en su propio idioma. Y Amira tradujo cada palabra, cada homenaje, cada reconocimiento, con una voz que temblaba de emoción, pero que no se quebró. Porque la voz de Amira era la voz de Zahra. Y la voz de Sara, después de décadas de silencio, finalmente estaba siendo escuchada por el mundo. Cuando el último delegado terminó de hablar, Sara miró a su nieta con ojos que brillaban como estrellas que se niegan a apagarse. «Tradujiste cada palabra, mi niña. Cada puente que te enseñé a construir, lo cruzaste hoy frente al mundo. Los construiste tú, abuela. Yo solo caminé sobre ellos». El señor Al-Rashid, el delegado árabe, se acercó al micrófono. «Señor Montero, mi delegación quiere hacer un anuncio. Vinimos a esta cumbre con reservas sobre el acuerdo propuesto. Pero lo que presenciamos hoy nos demostró algo que ningún balance financiero puede medir. La integridad de un hombre dispuesto a destruir la mentira que sostenía su imperio para construir algo verdadero sobre los escombros. Firmamos el acuerdo, sin modificaciones». Takahashi habló enseguida. «Japón también firma. La honestidad que hoy vimos en esta sala vale más que cualquier cláusula de exclusividad». Uno a uno, los 9 países confirmaron su participación. El acuerdo que Nicolás había intentado sabotear se cerró en minutos. No por los números ni por las condiciones financieras, sino por algo que ningún manual de negocios enseña: la confianza que nace cuando alguien elige la verdad sobre la conveniencia. Sebastián se acercó a Amira cuando el salón comenzó a vaciarse. «Amira, necesito una directora para el programa Sara Nazar. Alguien que hable 9 idiomas, que entienda culturas como su abuela le enseñó, y que tenga la valentía de decirle al CEO que está equivocado cuando lo esté. ¿Conoces a alguien así?» Amira lo miró con ojos que contenían océanos. «Conozco a alguien que friega pisos y habla 9 idiomas. ¿Le sirve?» «Me sirve perfectamente». Semanas después, Amira estaba de pie en el vestíbulo del Hotel Gran Emperatriz. Pero ya no llevaba uniforme de limpieza ni carrito de amenidades. Ya no caminaba por los pasillos como un fantasma esperando no ser notada. Ahora caminaba como lo que siempre fue, un puente entre mundos. En la pared principal del vestíbulo, donde antes colgaba un cuadro genérico de paisaje que nadie miraba 2 veces, ahora había una placa dorada con una inscripción. Programa Sara Nazar. Fundado por las manos, la voz y el corazón de una mujer que demostró que los verdaderos puentes entre culturas
no se construyen con dinero ni con poder. Se construyen con respeto, con empatía y con el coraje de hablar cuando el mundo quiere que te quedes en silencio. Debajo de la placa, enmarcada con cristal, estaba la fotografía original. Sara joven, radiante, sosteniendo su cuaderno contra el pecho. Y junto a ella, un niño que le sostenía la mano. Doña Sara visitaba el hotel cada semana. Su tratamiento médico estaba ahora cubierto por completo, y aunque la enfermedad seguía su curso, la anciana parecía haber encontrado una fuerza nueva, como si el simple hecho de ser reconocida le hubiera devuelto años que la injusticia le había robado. Se sentaba en el vestíbulo, en una silla que Sebastián mandó a colocar especialmente para ella, y observaba a los huéspedes internacionales ir y venir. A veces, cuando escuchaba a alguien hablar en árabe o en francés o en mandarín, cerraba los ojos y sonreía con esa sonrisa de quien escucha una canción que creía olvidada. Paloma fue ascendida a supervisora de atención al personal. Su primera medida fue crear un buzón anónimo para que cualquier empleado pudiera denunciar abusos sin miedo a represalias. Lo llamó La Voz, porque las voces que se callan por miedo son las que más necesitan ser escuchadas. Adrián Soto recibió una beca completa para estudiar administración hotelera, patrocinada por el Grupo Emperatriz. Y su madre, la camarera cuya idea fue robada por Nicolás años atrás, recibió reconocimiento oficial y compensación retroactiva. El día que le entregaron la carta de reconocimiento, Adrián lloró por primera vez en años. No de tristeza, sino de alivio. Cada empleado de la lista que Sara había guardado en aquella carpeta recibió lo mismo, su nombre devuelto, su contribución reconocida, su dignidad restituida. Nicolás Ferrer enfrentó un proceso legal por malversación de fondos y obstrucción interna. El día que salió del juzgado, ningún medio cubrió la noticia, porque la historia que el mundo quería escuchar no era la caída de un hombre corrupto. Era el ascenso de una mujer que nunca se rindió. Una tarde, Amira estaba en su nueva oficina revisando protocolos de traducción cuando escuchó un alboroto en el vestíbulo. Salió y encontró a su abuela rodeada de un grupo de huéspedes japoneses que habían reconocido su nombre en la placa. Uno de ellos, un hombre mayor, le preguntó en japonés si ella era la Sara Nazar del programa. Sara lo miró, sonrió, y respondió en un japonés que los años no habían oxidado. «Soy yo, y esta es mi nieta Amira. Ella es mi voz cuando la mía se cansa. Y ella es la prueba de que lo que enseñamos con amor nunca se pierde. Solo espera el momento correcto para florecer». Amira se acercó a su abuela y la abrazó, y en ese abrazo estaban todos los idiomas del mundo. Todas las noches de enseñanza, todas las canciones de cuna en árabe, todos los cuentos en francés, todos los refranes en mandarín que una abuela le regaló a su nieta cuando no tenía nada más que dar. Porque Sara Nazar nunca tuvo títulos, ni certificados, ni diplomas que colgaran en una pared, pero tuvo algo que ninguna universidad puede otorgar y que ningún contrato puede arrebatar. Tuvo una voz que construyó puentes y una nieta que aprendió a cruzarlos. Y cuando alguien le preguntaba a Amira cómo era posible que una mujer que fregaba pisos hablara 9 idiomas, ella siempre respondía lo mismo. Porque mi abuela me enseñó que los idiomas no son solo palabras, son la forma en que el mundo le dice a otro ser humano, te escucho, te entiendo, y lo que sientes importa. Eso no se aprende en una universidad, se aprende con el corazón. Y mi abuela tenía el corazón más grande que ha existido.